mismo la Super 7. Pues aquí estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7 tenemos el placer de conversar esta mañana con la doctora Francis Báez. Es médico psiquiatra encargada de salud nacional de salud mental del Servicio Nacional de Salud. Doctora, buenos días, bienvenida al programa. Buenos días. Mire, en estos días quizás es una exageración de los medios o quizás es un hecho cierto. Se está destacando la presencia de mucha gente en las calles con problemas de trastornos mentales. ¿Cómo usted aprecia esto? ¿Es cierto? ¿Qué está ocurriendo? Mira, sí son trastornos mentales, porque vamos a llamarle trastornos mentales, pero no todos son pacientes específicamente que están dentro de lo que es el conglomerado que pertenece a los problemas en sí que tenga que ver pesado con psiquiatría, porque tenemos que saber que si muy bien hay muchas personas en la calle, no todo el que está en la calle es enfermo mental. Y que muchos de estos están precisamente en condiciones mentales, no porque tienen una enfermedad per se de salud mental, sino porque ellos se provocan un problema en salud mental. Porque el 45 al 60% de los que están en la calle son personas usadores de sustancias. Y usar una sustancia es una decisión que toma cada quien en hacerlo. Ahora, que esa sustancia te adicte es una cosa, pero que tú la consumas es una responsabilidad de cada quien. Mire. Entonces, lamentándolo mucho, en nuestras calles se va aquel que no quiere estar sometido en una casa, aquel que es un reverde, aquel que ya su consumo, él quiere hacerlo libremente y no quiere control de familia ni de nadie, se va a la calle, allí tiene la libertad de hacerlo y los medios como conseguirlo. Entonces, tú ves nuestra calle, que tú encuentras en nuestro semáforo, tú no encuentras un esquizofrénico, tú encuentras un andrajoso, tú encuentras una persona usador de sustancias, quizá limpiándote un cristal para que tú le des el dinero, si no se pone agresivo contigo, te habla mal. Te encuentras también el que está pidiendo. Fíjate, el enfermo mental te pide 5 cheles o 5 pesos. El usador de sustancias. O el pipero, nosotros decimos pipero. A esa gente que anda así en las esquinas. Esos son términos, inclusive, que tú sabes que uno lo va absorbiendo, porque también se le llama bon. ¿Me entiendes? Pero en realidad son personas que andan en deambulación en la calle con un objetivo. Y si tú ves que andan enfermos mentales, pero también hay muchísimas personas que andan en condiciones de calle pidiendo. Doctora, eso ciertamente hay una realidad ahí palpable, sobre todo la gente que vive debajo de los puentes. Se han dado muchos programas de televisión de investigación asociados a eso. Ahora, hay un tema innegable. Nosotros como país hemos ido desarrollando una serie de temas de violencia, de comportamientos asociados a temas quizás no de una salud mental ya de lo que nosotros conocemos como un loco, ¿verdad? Peyorativamente la sociedad, sino de depresión, de ansiedad, que son temas asociados a salud mental. Sí, es salud mental también. Y nos queda como la sensación de que está ausente salud mental. ¿Tienen ustedes los recursos necesarios para esta escalada de enfermedades mentales? Oye, ¿cuál es el problema y por qué esto ha llegado inclusive a convertirse ya en conflictos sociales, vamos a llamarle, porque está la violencia, está la intolerancia, está la irritación, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa aquí? Que desde todos los tiempos, y me gusta que los programas inviten a psiquiatras, inviten a personas de salud mental, porque con eso nosotros vamos a ir comenzando a romper la estigmatización que tenemos. Desde todos los tiempos del mundo, solamente a un psiquiatra acude el esquizofrénico o el bipolar. Pero el ansioso no va a un psiquiatra. No, yo no estoy loco. El depresivo no va a un psiquiatra. El trastorno del sueño no va a un psiquiatra. ¿Qué de psiquiatra todo eso? Y todo eso repercute en la conducta del ser humano, en el comportamiento. Entonces, este es el que tú ves. Tú no ves agrediendo el que anda sucio y andrajoso. El que agrede y duramente, que inclusive se publicaron que de 600 y pico de muertes que hubieron, solamente se adjudicaron 2 a enfermos mentales. Los otros fueron agresiones de la sociedad civil, pero a una sociedad civil que en el fondo tiene un conflicto, un problema de salud mental, pero no lo admite porque están estigmatizados. No,
yo te digo ahora mismo a ti, tú no estás durmiendo bien, mira, pasa por mi consultorio y tú dices, acá, pero la doctora cree que yo estoy loca. ¿Por qué? Porque tenemos una estigmatización de la salud mental. La gente cree que el que va al psiquiatra necesariamente tiene que ser un bipolar o un esquizofrénico, porque eso fue lo que se vendió antes. Antes de ahí era que salía, solamente que hacía ruido era que se llevaba al médico. Pero mientras tanto, ¿cuántos enfermos mentales no han manejado muchísimas familias en sus casas ahí trancados, o en cepo, en habitaciones, o escondiéndolo de la gente, de la familia y de los vecinos, Doctora, para que no sepan que tiene un enfermo mental? Aquí nos preguntábamos en días pasados, y pienso que usted es la persona más indicada para darnos respuesta a esto. Bueno, yo conocí en los tiempos de Tati Guzmán como ministra de Salud Pública unos cambios, unas transformaciones que se estaban haciendo en lo que era el 28 del psiquiátrico Padre Villini. Hoy día, ¿qué hacemos con las personas que necesitan de ese tipo de tratamiento? ¿Se le interna? ¿Qué pasa? Mira, precisamente yo trabajé directamente con la doctora Guzmán Marcelino en ese proyecto, que es el proyecto de desmaniconización. ¿Por qué? Porque los pacientes enfermos mentales lo tenían nada más como enfermos mentales, no como humanos. Entonces, allí, ¿quiénes estábamos? Los psiquiatras, pero ahí no había un internista, un cardiólogo, un nefrólogo, ahí no había un médico de nada. Significaba que el paciente enfermo mental nada más tenía derecho a enfermarse de la mente. Si se enfermaba del corazón, no, eso es un enfermo mental, llévenlo al 28, pero allá no hay psiquiatra, allá no hay cardiólogo, allá no hay nefrólogo. Entonces, para que se incluyera la salud mental dentro del sistema de salud y los pacientes de salud mental estuvieran en el sistema de salud, entonces se conforma este acuerdo de maniconizar, quitar el psiquiátrico y que en todos los hospitales donde se diera salud se incluyera la salud mental. Y así el paciente tenía derecho no solamente a recibir los servicios de salud mental, sino también a recibir los servicios de medicina general completo. Entonces se crearon unas unidades de intervención en crisis. Ya que este paciente es un paciente que tiene su propia idiosincrasia, hay que tenerlo en un lugar donde ofrezca seguridad para él, pero seguridad para los demás también. Entonces se crearon áreas en hospitales donde en estas áreas el paciente tiene un cierto aislamiento y no ofrece peligro, se le ofrecen todos los servicios de psiquiatría hasta la interconsulta con todos los departamentos que tuvieran mal. ¿Qué pasa? Que aún en la misma clase médica, yo sigo rompiendo esquemas, porque hay muchísimos médicos que dicen, no, yo no quiero paciente enfermo mental en mi hospital. ¿Me entiendes? Como que el enfermo mental no pertenece a la salud. Entonces, rompiendo esquemas con ellos y abriendo unidades. Entonces, tenemos diferentes... ¿En cuáles hospitales, por ejemplo, hay esas unidades? Ejemplo, hay una que está en remozamiento en el Darío Contreras, pero tenemos una en el Mocoso Puello. En el mismo área de Mocoso Puello hay un hospital que fue un área prestada a lo que era el antiguo Morgan, que se llama Rey Aldí, que es una unidad también. Tenemos también una unidad en el Jacinto Mañón de los Girasoles. Abrió ahora habitaciones el Hospital Marcelino Vélez Santana. Tiene una unidad el Hospital Calventi de los Alcarrizos. Y en diferentes pueblos hay unidades, específicamente en lo tercer nivel, porque tenemos que recordar que nosotros a nivel mundial, no a nivel de República Dominicana, se carece de psiquiatras, de profesionales de la salud mental. Con decirle que la República Dominicana tiene aproximadamente 220 psiquiatras para 14 millones de habitantes. Wow. ¿Entienden? Entonces, ahora nosotros hicimos una reunión para crear una estrategia donde tener pie de apoyo a los psiquiatras para que los médicos familiares, nosotros darle entrenamiento de ser replicadores de nuestras recetas y aparte de eso aprendan a cómo identificar si el paciente está estable o no, para cuando el paciente esté descontrolado se lo manden al psiquiatra, pero que ellos tengan el seguimiento, porque estamos abarrotados. Le iba a hablar de eso, doctora. ¿Cómo, por ejemplo, si tengo un familiar que se torna violento, cómo llevarlo a... Mira, la estrategia como política de salud que está establecido como protocolo es que si tú tienes un paciente que está agresivo en tu casa, tú llames a 911. A 911 inclusive el departamento de nosotros, que es un departamento nuevo, que lo que tiene son 2 años y algo que lo creamos, nosotros estamos dándole talleres a 911 a cómo abordar el paciente de salud mental. Porque a todo esto, la familia y todo el mundo le tiene miedo al paciente de salud mental. Cierto, nadie se atreve a agarrar un paciente, no porque me va a dar, no porque me va a dar. No, y que mata, y mata puede pasar, pero la pregunta está, nosotros somos un poquitín de psiquiatra y yo soy una mujer y ustedes van a encontrar psiquiatra chiquititico y flaquito.
Y nosotros abordamos al paciente. ¿Por qué? Porque tenemos técnicas y estrategias cómo hacerlo. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo? Enseñándole al personal de 911 cómo abordar el paciente de salud mental para que 911 no tenga miedo tampoco y abordarlo, buscarlo y llevarlo a donde están las unidades. Doctora, evidentemente que salud mental no es solamente psiquiatra, supongo que ustedes tienen psicólogo, también enfermera, personal de contención, todo ese personal. hasta promotores, trabajadores sociales. Hay un tema que a mí siempre me ha llamado bastante la atención como parte del sistema de justicia. Yo fui varios años fiscal y es el tema del abordaje de la violencia de género. Lo que ha ido pasando, y creo que es parte del problema, es que el Ministerio Público, ante la ausencia de ese servicio, ha ido asumiendo la terapia a las mujeres víctimas y a los hombres agresores. Ahora, eso solamente existe aquí en el distrito y en Santiago. ¿No le parece a usted que debería de ser un tema en donde salud mental asumiese ese tratamiento a esas víctimas y a esos hombres agresores? Te voy a explicar. Tú me hablas de sistema penitenciario porque tú estuviste ahí, por sistema justicia, porque tú estuviste ahí. Pero ese mismo problema yo lo tengo a nivel social. Ese mismo problema yo lo tengo a nivel de niños, niñas y adolescentes. Ese mismo problema yo lo tengo a nivel de adultos mayores, llámese personas ancianas. Entonces, yo soy de la que propongo, porque si tú te das cuenta, el Sistema Nacional de Salud se conscribe nada más a los hospitales, al área de salud. Pero la salud tiene que salir de los hospitales y estar donde quiera que está el ser humano, la sociedad. Entonces, yo soy de la que digo, y siempre lo he dicho, que debe de haber una Dirección General de Salud Mental, Dirección Nacional, y esa Dirección Nacional permee en todos los ambientes que tiene la sociedad y trabaje la salud mental de forma preventiva y en tratamiento también. Porque si el sistema judicial tuviera en todas sus fiscalías psicólogos, psicoterapeutas, inclusive trabajadores sociales que hagan perfiles y vayan y se muevan a los sitios y vengan y lo traigan aquí, solamente el paciente, si necesita medicarse, se mandara a los centros hospitalarios, a esos especialistas, nosotros tuviéramos un resultado diferente en lo que es la violencia doméstica y en todo lo que vemos. Pero no podemos circunscribirnos a que ese servicio nada más lo tengan 2 o 3 fiscalías. Eso debe de estar en todo. Lo que donde pasa es que se hace justamente, doctora, mi inquietud es que no debe de estar en la fiscalía. No debe de ser, porque la fiscalía está para investigar, procesar y buscar condena. Oye, ¿qué pasa? Ahora, cuando tú tienes además que asumir el tratamiento de esa persona que fue víctima de un delito, tú disipas recursos de la investigación y la persecución y nunca vas a tener cómo abordar todas las víctimas. No, es que eso debe de estar. Entonces eso debe de pasarse a salud mental. Déjame explicarte. Es que el tener un departamento de salud mental en los sistemas judiciales no está mal. No está mal. Lo que debería de hacerse es que cada quien ocupe su rol, porque te voy a decir algo. Si cargamos, supongamos, el sistema de salud y tú llevas todo el que tiene un conflicto, un problema, a los hospitales, con la carencia que tenemos en los hospitales, entonces ahí retardamos todavía mucho más los servicios. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Es que yo no veo mal que en las fiscalías se estén dando consultas, que en las fiscalías, porque te voy a decir algo, por la misma estigmatización que tenemos los dominicanos. Cuando tú mandas a una persona a un departamento de salud mental, te va a decir lo mismo, es más, no va a ir. En fiscalía, tú tienes la garantía por la presión que hace la justicia, de que esas personas asistan a su cita, de que esas personas estén siendo vigilados precisamente por la justicia para que ellos se sometan a esos tratamientos. Mire, tenemos algo interesante. En el día de ayer explotó en las redes sociales una joven que anunciaba que se iba a proceder a quitarse la vida. Y ella decía que habían minimizado el proceso que ella tenía de depresión y que ella no se sentía feliz con la vida, que ya no era parte de este mundo. La familia no tiene la concienciación, la sociedad no reconoce, minimiza. Y en los medios, el que dice no lo va a hacer, dice, y en los medios de comunicación, nosotros recibimos, por ejemplo en el Cibao, semanalmente 2 y 3 personas se ahorcó. ¿Y qué comenta la gente cuando le damos entrada a la llamada?
Que ellos Mira, han dicho. que se quitó la vida, que yo cuánto, qué cobarde. Pero yo que he conocido personas bipolares full, en todos los sentidos, eso no se controla. Tú no tienes el poder y el sufrimiento de no poder dormir. Ninguna enfermedad mental puede controlarla nadie. Y yo, que no sea un medicamento. escuchando el testimonio de que ellos piensan, y hay una voz que le dice detrás, quítate la vida, hablo así. Su pensamiento mismo. Su le pensamiento tan negativo. ¿Qué debemos hacer en la sociedad? Porque veo que no hay una educación, no hay un proceso de conocimiento. ¿Y cuánta gente está perdiendo la vida por la depresión? Mira algo. Y esto los psiquiatras enfatizamos mucho. Cada vez que nosotros tenemos un paciente que nos llega a nuestra consulta con ideas suicidas, más nosotros no esperamos que llegue la idea suicida. Ya nos damos cuenta que tiene un sentido de desesperanza, como que ve la vida sin valor, que esto no vale nada, que ya me cansé. Cuando un paciente me dice a mí, ya me cansé, no me tiene que decir que se quiere matar. Yo le digo a la familia el riesgo que tiene el paciente y le digo, si usted no puede ingresarlo en una clínica privada porque es caro, vamos a llevarlo a un hospital, pero llévemelo. Y la familia dice, espérese, doctora, yo he tenido pacientes que han hecho el intento suicida y te estoy hablando, no te estoy hablando de una clase pobre, te estoy hablando de una clase adquisitiva. Y le digo, mira, hay que internarlo porque si no se te va a matar. Y me dice que le dé un chance. Doctora. Y le digo, ¿cuál es el tratamiento que lleva el paciente para quitarle las ideas suicidas y ese cerebro regrese para atrás rápido? Y me dicen, deme un chance. No, entonces le digo el riesgo que yo le digo, si te llega un infarto, porque fíjate algo, la sociedad, el mundo entero sabe que un infarto puede matar, pero no miran que una idea y que un intento suicida te mata más rápido igualito que el infarto. Y te puede matar a ti como familiar en esa Claro, depresión. porque tú te quedas marcado, porque lo más grande es que después se queda la familia manejando la culpa de que ella lo dijo, de que lo intentó, yo no hice lo que tenía Y la que vergüenza hacer. que siente la propia familia en la sociedad. La etiqueta que le queda. Él es hermano de la que se mató, sí. El hijo de la que se mató, ¿me entiendes? Doctora, entonces no tienen ese sentido doctora, la gente, mire, lamentándolo cuando mucho. Se anunció el proceso de demaconización, de demaconización que usted señala, recuerdo que en esa ocasión, desde el Ministerio de Salud Pública se dijo que era un proceso para que estos casos de personas con problemas de esquizofrenia, con problemas de salud mental, se maneja de manera ambulatoria. A mí me gustaría saber, porque a partir de ahí yo observo, aunque usted lo vincula con el consumo de sustancias, que ha aumentado mucho. Exacto, y otros factores, yo observo mucha gente en la calle arrastrando 2 o 3 maletas, una persona que andan con 5 bultos en la calle, hablando sola, que usted lo nota que duermen debajo de un puente. Problemas que usted, sin ser psiquiatra o psicólogo, sabe que tienen un problema de salud mental. ¿Cómo ustedes, desde el área de salud pública, usted maneja la parte del Sistema Nacional de Salud, cómo ustedes acompañan a familias pobres que ellos no tienen dinero ni recursos con que atenderse ellos y atender a una persona o un familiar con un problema psiquiátrico, un problema de esquizofrenia o de salud mental? Es imposible. ¿Cómo ustedes acompañan como parte de una política pública a esas familias para que eso no se convierta en un problema mayúsculo y que pueda ser manejable y que esa persona sufra lo menos posible porque tiene un acompañamiento de parte de las autoridades competentes? Déjame explicarte. Mira, lo más grande que le pasa al paciente enfermo mental no es un problema de salud pública ni del sistema nacional, es un problema social. Te explico por qué. Es más fácil para cualquier persona coger un enfermo mental y depositarlo en un depositorio, como si él fuera un perrito que lo llevé a una perrera y soltarlo, que yo tener un hijo con un problema de enfermo mental y yo hacerme responsable de tener esa carga. La gran mayoría de los pacientes enfermos mentales, que por eso en la ley 1206 obliga a la familia y a quien lo abandona le cabe cárcel. Lo que pasa es que el Poder Judicial no se ha apoderado de esa ley para comenzar a nuestra sociedad a psicoeducar y enseñar que ese paciente es suyo. Pero estamos hablando, doctora. Pero déjeme enseñarle, espérese, que el que sale a la calle no es aquel que la familia no tiene para la pastilla. Es aquel el que la familia lo abandona y lo suelta porque se hartó, se cansó. Inclusive, yo como psiquiatra, y se lo puedo decir a usted, me lo dicen, pero si usted tuviera diabetes, no se cansan de usted, si usted es hipertenso. Ahora bien, hay programas, inclusive hay un programa donde no hay para comer. Sí, pero te voy a hablar de ese programa. Hay un programa que se llama CLIPE,
Hay un programa que se llama CLIPE, que lo tiene el Ministerio de Salud ¿Y qué Pública. tiene CLIPE? Que el digamos? programa CLIPE te le da medicamento al paciente psicótico. El psicótico es lo que ustedes le llaman loco. Al paciente psicótico, para que el paciente de forma ambulatoria vaya a su cita, a su psiquiatra, el psiquiatra lo reporta en un formulario y mensual le mandan el medicamento al hospital. Pero ¿qué pasa? Pero Que hay no un tema está de comunicación, doctora. Espérate, ¿qué pasa? Que no está funcionando. ¿Le sabe por qué? Porque a los pacientes de psiquiatría, y eso ustedes pueden hacer el sondeo, le ponen su cita, y la familia no lo Pero lleva. ¿qué hacen Para que no lo ustedes? ¿Qué vean. hacen ustedes desde el Entonces, Servicio con Nacional de el Salud Clipper- para acompañarlos? Bueno, ya lo identificamos. Ajá. En esa familia hay una persona que tiene esquizofrenia, tiene un problema de salud mental, y sabemos que es una persona que no tiene recursos. Le ponemos cita pero- para que pero- tenga su chequeo y pero lo eso metemos no en el cita, clip, pero pero eso ellos no no lo cita. llevan. Pero ustedes No nos lo mandan, llevan. un especialista, mire, visite, lo que no lo han Escúcheme, traído. déjeme No hay- explicar. Hay un seguimiento, Les voy a doctora. explicar. Es que la cosa no es como usted pueda interpretar que tienen que ser, ni son así. Un especialista no trabaja en la comunidad. Un especialista trabaja en su centro. El sistema de salud nacional Pero- está circunscrito, vuelvo y se lo repito, a los hospitales. Pero, doctora, yo no yo me como refiero a eso, psiquiatra, doctora. es antiley que yo me vaya a la casa de pero no es Dani que vaya el psiquiatra, a doctora. ver. Es que usted mande Un algún promotor. personal social, algún promotor, promotor. que Salud Pública siempre Mira, lo ha tenido. exacto. Los promotores. Mire, identifíqueme a Joaquín Pérez, que Sí, es, pero- es un enfermo psiquiátrico que no lo podemos tener en el psiquiátrico porque lo eliminamos como parte de una política de cambio y transformación. Ese señor, la familia no lo ha traído. Miren a ver qué pasa. Es decir, hay un Sí. seguimiento como parte de esa Eso responsabilidad es del otro Estado trabajo, para darle sí, pero seguimiento a déjeme eso. enseñarle. Porque Usted me entonces está hay una hablando, debilidad ahí. usted me está No es hablando. que el psiquiatra vaya, no, doctora. es que la salud mental, le voy a decir una cosa, es una debilidad a nivel nacional completa y eso usted tiene que entender. Nosotros comenzamos ahora a caminar y le estoy diciendo que en el Servicio Nacional de Salud no existía el Departamento de Salud Mental. Se creó Bueno, porque ahora. tampoco existía el Servicio Nacional de Salud. Espere, Eso es parte de la espérese, transformación de la reforma de la ley. no, escúcheme. El Servicio Nacional de Salud tenía 4 años, casi 5, cuando comenzó el Departamento de Salud Mental. Pero salud mental No siempre ha estuvo existido. nunca. No, estaba en el ministerio, pero cuando Pero siempre ha no, espérate, existido. cuando vino la ley de división de roles, que debió de aplicarse en el sistema de salud, que entró en el 2016, enero 2016, se forma el servicio y cuando se forma el servicio no entra el Departamento de Salud Mental, Pero la existe- dejan atada de mano a la parte ejecutoria. Pero existía. solamente se queda en normas y políticas, no en aplicación. Doctora, cuando ¿y qué- nosotros venimos, espérese, cuando ¿Y nosotros qué hacemos venimos, con la cantidad de problemas de personas con problemas mentales le que hay en digo la qué calle? hacemos. Se están creando ahora mismo políticas públicas en salud mental, se están creando, y se lo digo yo que me tengo que reunir cada rato con el ministro. Yo como Sistema Nacional, que soy la que tengo los diagnósticos, que soy la que tengo los problemas, que me lo llevan al hospital. La que tiene que lo estoy ejecutar, viendo porque Salud Pública lo que duramente. traza es las políticas generales. Exacto. Entonces, nosotros que ejecutamos, nosotros le llevamos los diagnósticos para que creemos la política. Y esa es, inclusive, es una parte que ahora mismo se está tomando. Ahora mismo, ejemplo, se va a abrir el primer reside que tiene 6 años que se creó y nunca se había abierto, que es la residencia de corto a mediano plazo. Entonces, ¿qué se está pensando con esto? Entrarle paciente a la unidad, que eso tiene un protocolo y una ruta crítica. El paciente lo recoge 911 o quien sea, lo llevan a la unidad, cubriéndonos con la ley 1206, porque cuando yo le recojo un paciente suyo, mientras está en la calle, usted no está gritando. Pero cuando el paciente lo recoge y se lo llevó al 911, aparece en la familia. Y muchas familias, para su información, porque esos son trabajos psicosociales que se hacen, no les conviene que un enfermo mental esté estable. Le digo Oye, por qué. ¿por qué, Porque doctora? muchos de esos enfermos mentales son personas que heredaron la casita que dejó papá y mamá. Pero, pues, Y usted- yo, para quedarme con ella, yo prefiero sí, para que Pero, ustedes sepan. usted Nosotros está hablando tenemos Eso es grave. Sí, Es grave, sí, señores, sí, pero- señores, óigame. Es algo interesante óigame, lo que está diciendo la óigame, doctora. hay unos Sí. intereses que después ese mismo viene Espérese. contra ti, porque ya tú me quitaste el loco de tal loco, el loco vino a reclamarme. No, porque yo No tengo que siempre vivir se aquí, da, pero eso se da, hay sí, muchos sí, casos sí. similares. Hay otros casos pero que ¿qué tienen es? el enfermo mental en la familia y cuando se mueren los troncos, papá y mamá, que era que le dolía, ninguno de los hermanos se empodera. los Y abandonan. precisamente ese enfermo mental no se casó, no tuvo hijos, no tiene doliente descendiente de él. Y los hermanos no se empoderan y no quieren cargar con ese problema. Entonces, ¿a quién se lo tiran? A la sociedad, calle, a la sociedad. al medio. Sí, sí. Entonces, cuando ese paciente tú lo estabilizas, ahí viene el loco a jodernos a nosotros en nuestra paz que estábamos tranquilos. Porque mientras estaba en la calle no me mortifica. Pero cuando ya tiene
por lo menos algo de juicio y raciocinio lógico, que estos psiquiatras lo cogieron con 911, me lo llevaron a la... Señores, ustedes no saben los problemas que yo tengo con las diferentes fiscalías. Cuando yo... recogemos uno en la calle, lo estabilizamos, el paciente habla y dice de dónde es y quiénes son sus familias. Y cuando mandamos un trabajador social a donde la familia dicen que no. Y a veces tengo yo que ir a la fiscalía de ese pueblo para que la familia venga y los recoja, hijos a su madre. Esos problemas los tenemos. Hijo a su madre. Doctora, hubo uno eso, que en el taller donde doctora, trabaja tuvo que doctora, mandarlo a buscar con eso, policía. eso es entendible, porque tenemos, como sociedad, tenemos una realidad muy difícil en todos los ámbitos, pero entiendo yo que si bien no podemos estigmatizar al enfermo mental, tampoco a la familia de los enfermos. Es que la Porque familia... doctora, permítame, por es que favor. es que como tú me dices, Permítame. el enfermo mire. yo no puedo meterle una culpa. Pero- Es a quien tiene su responsabilidad, mi Está bien, amor. continúe, doctora. Porque usted, ejemplo, como justicia, ustedes, a quien hace una cosa, ustedes a ese que ustedes imputan, Es a ¿verdad? la familia Y que hay que dicen, caerle. pero en este caso, el enfermo mental no tiene una carga de responsabilidad. Quien tiene la carga de responsabilidad familia. es la familia. Ahora, que el Estado tenga que ayudar a asumir, en aportar y darle los medios para que ese enfermo tenga su asistencia. Porque hay familias que no es pueden una estar- cosa, pero que el Estado tenga que cargar con todos los enfermos mentales. Ah, tú tienes salir un enfermo mental, venga, tráigamelo. No, ¿Y es cómo- una ¿Y responsabilidad cómo se está trabajando todo de esto? familia. ¿Cómo se está trabajando? Porque yo que vivo en La Vega y en el campito de La Vega, En La Vega tengo yo unos líos y buenos. unos líos buenos. Sí, Entonces, me doctora, llevan, me caigan los enfermos mentales. Doctora, de un sitio y mire, me los ¿sabes lo que doctora, hacen? él Oye, puede servirle. ¿tú puede sabes lo que servirle. hacen allá? Que nos llevan Los los enfermos mentales. enfermos Y mentales. se los sueltan en la calle, Y nos los ustedes. sueltan en la calle, un cristal, les rayan los vehículos, se te tiran encima. Y tú dices, ¿de dónde salió este enajenado mental? Pero es, como decimos los cibaños, por Baiza, es que nos lo llevan a la Ay, ciudad de La Bonao, Vega. La Vega y Güey. Pero es como una maldad. Yo no sé de dónde es que lo sacan. recogen. Entonces yo le dije, vamos a conseguir un vehículo y vamos a acechar para que nos lo tiren ahí, se lo vamos a llevar al frente a la casa a quien nos lo trajo. No hay centros especializados. Investigué que en el Cabral Ibáez Sí, allá hay de una Santiago unidad. hay un centro, pero en La Vega no hay centro. No, en La Vega tú tienes Morillo King, tú tienes ¿Pero una dónde? unidad en el Morillo King. Pero no se utiliza. Déjame explicarte, sí, mi amor. Óyeme qué es lo que pasa. La unidad de salud mental de Morillo King tiene 4 camas inclusive y la dirige la doctora Ampari Reyes. Porque de donde están, pregúntame, yo te digo. Ahora bien, que ustedes sepan, cuando COVID, tú sabes que todo se cerró. Pero después de COVID, esa unidad tiene un año ya que No, volvió y pero se ya abrió. yo tengo una, yo tengo Ya la tú tienes una información idea. suya, pero una idea suya. Ajá. Y le voy a, ¿cómo se llama la doctora? Ampari Reyes. Ampari, nosotros vamos a comenzar a recoger en La Vega. Voy a hablar con el alcalde, con el comandante de la Policía Nacional, con el sistema de salud, con la doctora Yadelkis Robles, el doctor también Cosme, para hacer un operativo y llevarlo al hospital Ahora, porque andan deambulando. Mi pregunta es, lo llevaste a la doctora Ampari. La Sí. doctora Ampari te lo interna, tiene 4 camas nada más. Tú tienes que saber que hay una rotación cama y que ahí hay también una cartera de pacientes que si alguno de ellos puso marketing, espérate. Y lo que sobra. Después que tú lo llevaste, que Ampari te lo pone nuevo, ¿a quién se lo devuelve el hospital? Porque no lo puede dejar ahí. ¿A quién se lo devuelve? ¿A quién? Que ahí es que la puerca La retorna. familia. ¿Cómo van a quitarle de retorcerle entiendes? el rabo a la puerca? ¿Lo están haciendo crear, ustedes? no, que ¿O nosotros... está eso preparándose? Se está creando política, pero debe de crearse, ejemplo, un gabinete grande de trabajadores sociales Debe crearse, que no se ha creado. que identifiquen, porque el hospital tiene un trabajador social, uno solo para todo, y un solo no da para el hospital completo. Debe crearse este equipo que identifique, entonces con el paciente ya estable, ¿dónde usted vive? ¿Quiénes son su familia? Y el trabajador social, trasladarse a ese lugar, hacerlo contacto con la familia y hacerse de la justicia para obligar que la familia lo reciba, porque no quieren Mire, recibirlo, que esté estable. doctora, ya usted conoce, yo veo que usted conoce bien todas las aristas del problema. Claro. Ya usted lo conoce, lo ha identificado. ¿Qué usted le ha sugerido a Mario Lama para que resuelvan el problema? Mire qué es lo que pasa. Que vuelvo y le repito, que ustedes están mezclando. Cada institución tiene un rol. El rol del Sistema Nacional de Salud es dar los servicios a todo el que venga. Ese es el rol del Sistema Nacional de Salud. Y lo Ahora, sueltan. no podemos soltarlo. Tengo para decirle que por eso nosotros a veces tenemos muchos problemas. Porque un paciente como nos duró en el Darío 2 años,
¿Por qué? Porque las familiares nunca quisieron No ir a sabe- retirar el no paciente sabía. y no quisieron empoderarse. Entonces, usted me va a decir, yo que tengo aproximadamente 150 camas a nivel nacional y se siguen abriendo. Y si yo lleno esas 150 camas, que hay mucho más de deambulante en la calle de 150, ¿a dónde yo voy a meter al paciente, que es hijo, sobrino suyo, quien sea, que está en consulta y que está ahora mismo en un intento suicida? ¿Dónde lo meto si yo dejé a esos pacientes viviendo doctora, ahí? yo lo que le Los pregunto- hospitales no son para doctora, vivir. Yo lo que le pregunto es, ya ustedes conocen el diagnóstico, Claro. ¿sabe de dónde viene cada problema? Ajá. ¿Sabe que cuando ya Mire, estabilizan es que hay varias políticas. déjeme concluirle, doctora. Mire, ya ustedes tienen el diagnóstico, saben cuáles son los problemas. ¿Cómo? Ya ustedes lo estabilizaron, lo curaron. ¿Cómo? Ahora, mi pregunta es, no es solo entregárselo al familiar. Usted lo lleva, el familiar no lo quiere, ok. Pero ¿cómo usted, representante del Estado, coordina con otras instituciones para que eso no siga siendo un problema? ¿Cómo lo resolvemos? Porque Exacto. no es que tiremos la pelota a Joaquín o a Usted me la Pedro. tiró ¿Cómo buena. lo resolvemos? Esa sí me gustó. Sí. ¿Por qué? Porque aquí debe de haber un trabajo interinstitucionales entre todos. Llámese ayuntamiento, sistema judicial. Pero usted lo ha planteado. Sí, señor. Fiscalía, Ministerio de Salud Pública, Presidencia y Servicio. Y cada uno jugar su papel. Pero como es un paciente, quieren pegarle que sea el Sistema Nacional de Salud que resuelva la parte social, la parte económica, la parte familiar del paciente y la parte de medicación y la parte de los servicios. El Servicio Nacional de Salud, su rol es dar los servicios. Cada quien que coja su Pero trabajo. cada quien tiene que hacer. Sí, Entonces, sí, por eso digo que debe, si existiera una Dirección Nacional de Salud Mental, esta Dirección Nacional le hiciera la fuerza a cada una de estas instituciones y dijera, bueno, vamos a hacer los dispositivos, vamos a hacer los hospitales de largo estadía, lo de mediana estadía, ya, lo de ya corta entendí, estadía. ya. Vamos a Es que crear es que falta una dirección. el Se sistema. han hecho los locos. ¿Eh? El tema, se han hecho los locos. Yo no Hablando te de puedo locos. decir que se ha hecho lo loco. ¿Por qué? Porque esta sugerencia vienen a partir de que yo hago que el doctor Lama y le digo, doctor, vamos a hacer este departamento. Después que hacemos este departamento, yo tengo estos diagnósticos. le dijo él? Y el doctor me dijo, créemelo. Yo nada más puedo crear una coordinación. ¿Y cuándo Digo, se va a créela, crear? doctor. No, el departamento lo tenemos en el servicio. Ahora, lo que hay que crear como dirección no lo crea el doctor Lama. Eso tiene que venir un sistema en el gobierno crearse. Porque es una dirección. ¿Me Doctora, entiendes? entonces los médicos, las personas con que necesitan atención psiquiátrica no tienen cobertura de seguro. Ese es otro problema. Precisamente, ustedes saben que el Ese es diputado grave. Aníbal Díaz ha peleado muchísimo eso y ustedes lo han visto, inclusive también el diputado de San Pedro de Macorís. Pero recuérdense que esto tiene intereses particulares de las aseguradoras, porque así como un paciente psiquiátrico es caro, ustedes saben que es un paciente crónico. Las enfermedades mentales, ni siquiera el trastorno del sueño se cura, se controlan. Eso no se cubre. Entonces ellos no quieren cubrirlo como si el enfermo mental decidiera tener una enfermedad mental. No lo ven como enfermedad. No lo catalogan ni lo meten. Señores, los intentos suicidas, que es peor que un infarto. Las aseguradoras, llega a la clínica el paciente y las aseguradoras, aunque tenga el plan que tenga, dicen que no lo van a cubrir porque Pero fue un ahí se intento está suicida. vulnerando el derecho a la salud. Exacto. Entonces, esos pleitos lo hemos tirado nosotros inclusive como sociedad. Pues, Pero tribunal los constitucional intereses ahí. es que el seguro lo que quiere es amontonar a lo que ellos van ganando, pero no quieren Doctor, asumir ¿quién es eso. responsable de que eso no se cubra? Los dueños de los aseguradores. Entonces, ¿Los dueños de aseguradoras? Los dueños de ¿Y aseguradoras. quién es Eso responsable es de lo que- aplicar la ley? La aplicar la ley, la justicia. La justicia, y- pero me claro. refiero a la ley de salud. Pero tenemos una que ley de no es- salud no es- mental. que no es justicia. El no vamos a- Consejo Nacional de la Seguridad Social debe, Claro, claro. eso es un Claro, tema. claro, es un Parte del tema. reclamo del colegio Claro. médico, parte de la lucha que está librándose en Cava y esta gente, es justamente para que ese tipo de distorsión se Es corrija. que hace falta pantalones. Entonces, hace ¿dónde falta está pantalones ese para aplicar consejo? eso. Lo está en la mano del gobierno, está en la mano privada. Y se- El no, gobierno y el sector privado. Pantalones, Entonces el pantalones, sector privado no le interesa tener pacientes pantalón y crónicos. sensibilidad también. Hace doctor. falta que el Estado asuma su responsabilidad porque esa ley le debe aplicarle el consejo, que debe hacer que eso se cumpla, doctora. Doctora, mire, me han llamado 2 o 3 personas por aquí. Me dicen que usted ha dado en el clavo. Ajá. Claro, hace mucho. Hace Sí, mucho, mire, sí. que yo estoy diciendo lo que es y tenemos que hacerlo porque es la única forma de nosotros solucionar problemas sociales grandísimos porque lo estamos viendo como un problema simple y llanamente de salud mental. Pero es un problema social gigante cuando tú no tienes personas
agresiva, cuando las personas aprenden a que si usted no durmió bien, usted mejor no salga de su casa porque usted es muy vulnerable a tener un evento violento, a usted comportarse. Si usted sabe que no va a contar hasta 10, como decimos el famoso refrán. Entonces, aquí tenemos que trabajar una psicoeducación, ejemplo, con los medios. Yo me he quejado siempre con los medios, porque yo me sé la ley de telecomunicaciones, yo soy locutora profesional. Bien. Yo sí, pero yo sí, yo me he pagado duramente en esta vida. Y amiga mía y vecina mía. Sí. Vamos a hablar con la doctora. Vecina mía. ¿Usted cree que el Usted es asunto una mujer que financiero ahí resuelve. A no? mí me parece verla que usted es una mujer que resuelve. A mí me encanta El resolver. esposo suyo está contento. Sí. La vi, Porque cuando la- dice, la vi- vaya a pagar la luz, con él, eso es lo la que vi usted con él resuelve. en el supermercado la última vez que la vi. Y andaba como un conejito mansito ahí. ¡Ay, Dani, por Dios! Entonces, miren algo. Hay que saber que todos tenemos una cuota de responsabilidad. Tranquilo, Bobby, Desde tranquilo. crear los medios de comunicación saben que el 20% de sus espacios deben estar ligados a la educación. Si nosotros cogiéramos en todos los canales de televisión una hora de educar a la población en todo lo que es salud, aquí no habrían tantos problemas. Y la gente ya dejaría de tener esas estigmatizaciones sobre salud mental. Pero usted ve, ¿cuántos psiquiatras? De 200 usted nada más no ve a 5 o a 6 en los medios. Y muchas veces tocan el tema que ellos quieren, no la psicoeducación. Doctora, mire, le voy a pedir a mi querida magistrada. Magistrada, pregúntemele algo que usted parte de la justicia, usted sabe. Doctora, por favor. Mira magistrada. esa cárcel de ella. Yo tengo una Ya pena yo con el me sistema no, ya yo hice penitenciario. mis preguntas. Señores, Magistrada, Ya yo hice mis preguntas. Hay magistrada, muchísimas magistrada cosas. Pérez, espere. Usted me puede complacer. dile para allá. Pídale a la magistrada que le pregunte algo, por favor. Ma- No, pero es que ya Magistrada. ella respondió mis inquietudes. No, magistrada, Ella magistrada. respondió mis No la inquietudes. force, Él no magistrada. quiere traer a usted por los moños al escenario. Magistrada, nos conozcamos, magistrada, nos conozcamos. Déjelo hasta ahí. Dani, hágale la... Se nos terminó el tiempo ya. vamos. Mayo, déjelo hasta ahí. Vamos a dejarlo ahí, vamos. Doctora, le felicito. No le voy a decir que sacó 100, pero sacó 99. Gracias. Pero yo no quiero sacarlo, yo lo que quiero es Sí, hombre, que sí. todos creemos una conciencia en la salud mental, que todos sepamos que todos en una vez en nuestra vida tenemos una afección de salud mental y que tenemos que recurrir a los servicios y que nosotros tenemos un derecho a exigirle al mundo, no al Estado, al mundo, que la salud mental tiene que tener un espacio en todos Doctora, los mire, escenarios. usted sabe que yo salgo de mi casa y me tomo antes de desayunar una pastilla de 500 miligramos de paciencia. Ah, un Para- saco, usted se coge un saco Sí, y se para lo en la lleva. calle, para cuando se presentan cosas que... le Cuando el vengan- motorista se te atriesa, Sí, sí, cuando de usted va a 500 parquear y se le